a su nombre. Porque Dios es bueno. Y como dice la palabra, que siempre es bueno. Amén. Qué bueno que es estar en casa. Toma tu asiento. Estamos casi terminando el mes de abril, ¿no? Y es tremendo porque nos vamos dando cuenta de que ya pasó un cuatrimestre del año, ¿no? Y miramos para atrás y decimos, parece que hace unos días estábamos festejando la Navidad o de vacaciones los que tuvieron la posibilidad. Pero el tiempo pasa, ¿no? El tiempo pasa y lo bueno es que en ese tiempo nos vamos dando cuenta la fidelidad y la misericordia de Dios para con nosotros. Amén. Y yo en esta noche me toca cerrar este lema que veníamos hablando, que se estuvo expresando, enseñando. Y realmente Dios nos ha edificado mucho por medio de su palabra, a través de sus siervos, de sus siervas, de aquellos que dispusieron de su tiempo para transmitirnos una enseñanza de parte de Dios y de parte del Espíritu Santo. Y qué bueno que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, entendemos que es Dios utilizando sus herramientas y hablando a sus hijos. Que no importa la cara o quien sea, Dios utiliza sus herramientas. Amén. Así que vamos a cerrar con esta temática, pero sabemos que la que viene Dios nos va a seguir ministrando. Amén. Así que qué bueno que podamos estar expectantes de lo que Dios va a seguir hablando y de lo que Dios nos va a seguir enseñando. Amén. Bien, yo como lema, digamos, le puse a este mensaje caminando, para los que toman nota, caminando en comunión, en obediencia y en fe. Son 3 palabras y 3 principios que Dios nos exige por medio de su palabra y son 3, yo digo ejercicios, ¿no? Que tenemos que poner por obra cada uno de nosotros para poder vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. Amén. Y venimos hablando en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 33. Pero creo que en este tiempo ya hemos sido enseñados, hemos sido adoctrinados por el Espíritu Santo. Y Dios nos ha enseñado sobre estos discípulos que caminaban, las consecuencias de quitar la mirada del propósito, las consecuencias del hablar cosas negativas entre ellos. Hemos pasado por un montón de situaciones, enseñanzas, expresiones, y realmente yo quiero hablar primeramente qué es lo que significa caminar con Jesús, ¿no? Y caminar con Jesús es justamente el lema que yo le puse a este mensaje. Caminar con Jesús es caminar en comunión, en obediencia y en fe. ¿Con quién tenemos que tener comunión? Con Jesús, con el Espíritu Santo. ¿A quién tenemos que ser obedientes? Al Espíritu Santo, a Jesús. ¿Y en quién tenemos que tener fe? En mi ley. Tenemos que tener fe en la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces tenemos que empezar a ejercitar estos 3 principios para poder caminar con Jesús. Y yo quiero que anoten ahí el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, que dice lo siguiente. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, cuando nosotros entramos en comunión con Cristo, cuando nosotros somos obedientes a sus mandatos y cuando vivimos una vida de fe,
tenemos que entender que caminar con Cristo es caminar en su palabra. Y es lo que se nos vino enseñando todo este tiempo, que nosotros tenemos que caminar en la palabra de Dios. Amén. O sea, tenemos que vivir esa vida de fe, pero tenemos que caminar en su palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, para nosotros vivir una vida de fe, de obediencia, de comunión, de santidad, tenemos que caminar en su palabra. Por eso, desde acá arriba muchas veces se ora, y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cada vez que le toca compartir la palabra a nuestro pastor Daniel, ora de una manera y dice, Señor, ábrenos el entendimiento. ¿Para qué? Para poder comprender tu palabra. Porque lo que nos va a traer luz es la palabra de Dios, no un consejo filosófico que te puede dar un video de TikTok. Lo que te va a traer fe es la palabra de Dios. Por eso dice acá, ¿no? En Juan dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que camina conmigo, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Saben que yo el otro día miraba, ¿no? Y veía cuál es la función, y escuchaba, después me lo confirmaban, ¿no? ¿Cuántos vienen a la célula de matrimonios? De paso cañazo, diría, ¿no? Yo vengo. Y es un ejercicio de fe, obediencia y comunión. Porque es sumarle una actividad más a las que ya tenemos. Pero es el precio de haber dejado todo lo que me gusta para seguirlo a Él. Entonces, en esa célula yo soy edificado. Y justamente tocaron el tema de un faro. ¿Qué función cumplía un faro? ¿No? En el mar. No es para que te saques fotos y en las vacaciones. Eso es una añadidura. Pero el faro cumple la función de alumbrar, por ejemplo, en medio de las tormentas. Cuando el faro está iluminando y hay una tormenta, los barcos que miran el faro y se van acercando al faro. Porque dicen, bueno, estamos cerca en una zona donde podemos ser rescatados, ayudados. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios para nosotros es nuestro faro en medio de las tormentas. O sea, yo me tengo que acercar a la palabra cada vez que hay una tormenta en mi vida. No puedo ir a un consejo filosófico, a un video de TikTok, a ver qué me dice, y hago así, ¿no? En Facebook, a ver qué me toca. No, tengo que ir a la palabra. Tengo que ir a la comunión con el Espíritu Santo y decirle, Señor, necesito una palabra. Y yo te puedo asegurar que Dios te la va a dar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos vas a la palabra y a la comunión con el Espíritu Santo, Dios te da la palabra que Él quiere darte. En cambio, cuando vos vas a los reels, ¿no? Mirás y elegís, a ver cuál me gusta, cuál sacia mi emoción. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, ¿no? Que penetra, corta, hasta lo profundo. Y dígame la verdad, ¿no nos cuesta ir a lo profundo? ¿Cuántas veces somos superficiales delante de Dios? Somos superficiales muchas veces delante de Dios. No queremos que el mejor cirujano nos opere. Tenemos el tumor del pecado, tenemos el tumor de la desobediencia, del enojo, de la falta de perdón, y no queremos que Dios entre ahí. ¿Lo limitamos? Entonces no, mejor un videíto, porque la palabra me va a dar. Entonces no estamos caminando en Cristo. O estamos caminando con Él pero en desobediencia, no obedeciendo sus mandatos. ¿Podemos caminar con Él en desobediencia? ¿Podemos caminar Él con malos conceptos en nuestro interior? ¿Podemos? ¿Judas no caminó con Jesús? ¿Y qué conceptos tenía dentro de sí mismo? ¿Podemos estar caminando con Jesús y tener malos conceptos? Ahora, cuando Dios te confronta con la palabra, corta, saca, irrumpe ahí donde vos no querés que llegue y Él llega. Y lo precioso de obedecer a Dios es que Dios te limpia, que Dios te sana y que Dios te restaura. Pero nos cuesta que nos hablen de esas cosas,
Por eso hay poco amén. Si yo te digo, el Señor, mañana en tu cuenta corriente, en tu caja de ahorro, vas a tener $1.000.000. Amén, gloria a Dios. Pero cuando la palabra toca lo profundo, lo que no nos gusta, muchas veces nos reprimimos. ¿Y saben cuál es el tema? Que muchas veces le pedimos a Dios que nos hable, y Dios nos habla, pero no nos gusta la herramienta que utilizó. Si hubiera predicado el pastor, gloria a Dios y amén. Pero bueno, era lo que había, ¿no? Expectativa, realidad. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Ahora, fíjense esto, en el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando yo camino en Cristo y camino con su palabra, las tinieblas pueden venir, pero yo sé quién me direcciona y quién ilumina mi caminar. Tenemos que ser conscientes de que su palabra es a mis pies lumbrera. Ahora, nosotros tenemos que entender que tiene que haber ciertos fundamentos bíblicos en mi vida para decir que yo estoy caminando con Jesús en comunión, obediencia y fe. Y por ejemplo, caminar en fe, el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea, seguir a Jesús implica confiar aunque no veamos todo el camino. No sabemos lo que va a acontecer, pero confiamos en que si Él lo dijo, va a ser. Y eso es caminar en fe. Esa es la manera en la cual yo me determino a caminar en fe, creyéndole a la palabra, de que si Él dijo, va a ser. No sé qué recursos va a utilizar ni qué método. Quizá los métodos que Dios utilice no son los que yo quiero, pero está en su plena soberanía hacer con nosotros como a Él le place. Porque hubo un día que le dijimos, Señor, heme aquí. Entonces Él dice, listo, tu vida me pertenece. Entonces a partir de ahora las cosas son como yo digo. Y ahí viene lo que predicó Marcelo el otro día, ¿no? Hacemos la de Jonás. Vamos a predicar para allá, y no, vamos para allá. Porque allá a mí me aceptan, acá no. Entonces muchas veces Dios nos va a mandar al lugar que para nosotros es equivocado. Pero es donde Dios nos quiere utilizar y es donde Dios nos quiere enseñar. Ahora, ¿qué es caminar en obediencia? Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesús es nuestro modelo de vida. O sea, si yo digo que camino en obediencia, tengo que andar como Él anduvo. No hay otra. No hay otra manera de andar en la vida de fe. Él es nuestro modelo. Él es a quien nosotros tenemos que imitar. ¿Y cómo conocemos a Jesús si no lo vemos? Por medio de su palabra. Para que a mí se me revele Cristo, yo tengo que leer su palabra, tengo que escudriñar su palabra. Y el Espíritu Santo me va a revelar cómo Él anduvo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando les enseñaba a sus discípulos? Él les decía, sean imitadores de mí. No dijo imiten a aquel o imiten a Cristo que está en la cruz. No, se puso como modelo y dijo, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Ahora, hoy, ¿estamos en un nivel de obediencia como para decirle al que me rodea, che, imítame a mí? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a analizar. ¿Soy un modelo de obediencia? ¿Se manifiesta en mí la obediencia? ¿El entorno ve que soy una persona obediente o hago la que a mí me parece? Porque si yo estoy en obediencia, voy a andar como Él anduvo. Y voy a hacer las cosas que Él hizo. ¿Vieron que no hay mucho amén? Ahora, caminar en amor. Ay, qué difícil, ¿no? Caminar en amor.
Fíjense que en Efesios capítulo 5, versículo 2, la palabra de Dios dice, andar en amor como también Cristo nos amó. Y nosotros decimos, ¿y cómo nos amó Cristo? Y ahora vamos a hacer una campaña de tal manera, de esa manera te amó, que entregó todo, no dejó nada, entregó todo. ¿Para qué? Para que hoy nosotros gocemos de una salvación. ¿Saben por qué? Porque hoy disfrutamos la salvación. No lo vamos a disfrutar solamente en la eternidad. Hoy disfrutamos la salvación. Hoy yo disfruto la obra de Cristo en la cruz. Hoy me deleito en lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora yo tengo que manifestar ese amor. Y cuando vos manifestás ese amor, es cuando te humillás y empezás a obrar y a pensar como pensaba Cristo. Pero nos cuesta dejar la vida o nuestra zona de confort para pasar a vivir una vida quizá un poco más de sufrimiento, un poco más de cansancio, menos tiempo para la familia, menos tiempo para el que puede salir a pasear y le gusta ir de paseo y vos decís, el lunes tenemos cierto que tenemos, el martes, el seminario, el miércoles el culto, y cuando mirás parece que no te quedan días en la semana como para decir, me siento, pero eso es el vivir en Cristo. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, yo vivo a Cristo todos los días y me deleito en eso. ¿Nos cansamos? Nos cansamos. ¿El hombre exterior se desgasta? Se desgasta. Pero el hombre interior se renueva constantemente. El hombre interior es lo que se aviva y empieza a agradecer el caminar con Jesús. Ahora yo tengo que manifestar el amor. Yo no puedo decir que estoy caminando en Cristo, con Cristo, y no manifiesto el amor. ¿Cómo manifiesto el amor? Hay un montón de maneras de manifestar el amor. Lean 1 Corintios 13 y van a ver que hay un montón de maneras en las cuales manifestamos el amor o el desamor. Una de las cosas que digo de manifestar el amor es saber que muchas veces dentro del cuerpo de Cristo hay hermanos que están necesitados. Y necesitados de lo básico. De un abrazo. Pensaron que le iba a hablar de la economía, ¿no? De un abrazo. De un hombro. La palabra de Dios dice reír con los que ríen y llorar con los que lloran. A veces un hermano no está necesitando algo económico. Está necesitando que le pongas el hombro y que lo escuches. Y a veces que te calles. Porque vieron que tenemos el don del opinólogo. Cuando alguien nos larga el rollo, nosotros enseguida le solucionamos la vida. Y a veces esa persona no necesita que le solucionemos la vida. Esa persona necesita llorar en un hombro y eso es manifestar el amor. Pero como nosotros vivimos dentro de una burbuja, venimos, nos vamos. Cualquier momento nos van a regalar un papamóvil a cada uno. Déjame decirte algo. O Dios te pincha la burbuja o te la pincha el enemigo. Pero la burbuja se va a pinchar. Porque Dios está necesitando que manifestemos el amor. Porque la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora es lo que necesitamos hacer. Ya no es tiempo de palabra profética. Sí, Dios va a hablar por la palabra profética. Pero muchas veces venimos a escuchar la palabra profética. Pero no obedecemos a toda la Biblia. Parecemos el pueblo de Israel en tiempos de Jeremías, ¿no? Ellos querían que los profetas les endulcen los oídos y se olvidaron de la Torá, se olvidaron de los libros de la ley. Y nosotros muchas veces queremos escuchar esa palabra que nos endulce y nos olvidamos de que Dios nos está demandando un montón de otras cosas. Entonces necesitamos caminar en amor. Necesitamos manifestar el verdadero amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque caminar con Jesús transforma nuestras relaciones. Cuando yo camino con Jesús, transforma mis relaciones. Porque me empiezo a relacionar con personas que quizá antes no me hubiera relacionado, pero
Pero estando en Cristo me doy cuenta de la necesidad de impartir lo que tengo. Y lo que tengo no es mío. Y es tremendo porque me va a ser demandado. Entonces lo que vos tenés no es tuyo. Y Dios te lo va a demandar. Entonces empezá a relacionarte. Tenemos que ser el departamento de relaciones públicas de Jesús en este tiempo. Si Dios te manda a sacarte una muela es para que le predique al odontólogo. O sea, Dios nos va a empezar a demandar. Pero recuerden esto, caminar con Jesús tiene que transformar mis relaciones. No me puedo relacionar simplemente con el que me cae bien. Ay, me junto con él porque me cae bien. Somos el equipo perfecto. No. Dios te va a poner personas al lado que no son el equipo perfecto. Primeramente para tratar con vos. Y después para desarrollar la capacidad que tienen los demás. Tenemos que empezar a relacionarnos más. Tenemos que empezar a hacer los RPP de Jesús. Ahora, caminar en santidad. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchas veces perdemos y tenemos que entender que cuando hablamos de santidad, estamos hablando de que fuimos apartados por Dios para cumplir un propósito. Y cuando vos caminás con Jesús, entendés que fuiste apartado para cumplir un propósito. Entonces, las cosas que antes hacías, ya no las haces, porque entendiste que fuiste apartado. A veces nosotros pensamos que cuando nos hablan de la santidad es porque ya nos convertimos en un querubín, ¿no? Que ya somos un arcángel. Ay, no me salieron plumas, entonces todavía no. No. Dios te llamó a la santidad como hizo con Jeremías. Le dijo, desde el vientre de tu madre te aparté. No había nacido, pero ya lo apartó. Le dio una tarea específica. Y con nosotros Dios hizo lo mismo. Dios nos apartó desde el vientre de nuestra madre y nos dio por profeta a las naciones para que llevemos un mensaje. Ahora, no esperemos ser perfectos. Caminemos en pos a la perfección. ¿Y saben quién te perfecciona? El Espíritu Santo. Si vos te comunicás con el Espíritu Santo, te relacionás con el Espíritu Santo, Él te va direccionando. Y el Espíritu Santo nos va a guiar en el camino correcto. El Espíritu Santo no te va a hacer equivocar. El Espíritu Santo te va a hacer caminar por el camino correcto. A veces tu emoción te lleva a cometer ciertos errores. El Espíritu Santo te va a llevar a lo que para muchos parece un error, pero es la voluntad de Dios para tu vida. Pero muchas veces el caminar en la voluntad de Dios va en contra de los hombres. Qué bueno cuando se ve el fruto de que vos hayas obedecido a Dios, porque después el enemigo se ha avergonzado. Pero qué bueno que nosotros podamos caminar con el Espíritu Santo. Que podamos tomarnos de la mano de Jesús y entender que fuimos apartados para cumplir un propósito. Y que ya no es menester satisfacer los deseos de la carne, sino que eso pasa a un segundo plano. Ya no me importa. Antes en mi vida me moría por fumar un cigarrillo, por tomar una cerveza, por poner el partido y sentarme ahí. Pero cuando conocí el amor de Dios y Dios se me fue revelando, empecé a darme cuenta que habían cosas que no tenían sentido en mi vida, que no llenaba. Entonces ya me olvidé de eso. No es que ahora estoy acá, ¿cómo ir al partido? Termino rápido, así me voy a ver el partido. No, ni me pasa eso por la mente. Ni se me pasa eso por la mente. ¿Por qué? Porque entendí que ya no tengo que satisfacer los deseos de la carne. Con esto no estoy diciendo que no disfrutes de tu familia, de ir a ver una película al cine. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo prioridades. Cuando tu prioridad es satisfacer tu carne. Cuando tu prioridad tiene que ser satisfacer el espíritu. ¿Y cómo voy a satisfacer el espíritu? Leyendo la palabra. Orando. Poniendo alabanza. ¿No? Pensé que se habían ido. Juan 16, 13 al 15,
Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo toma todo lo que es del Padre y nos lo revela a nosotros. Ahora, qué bueno y qué importante que es cuando nosotros somos sensibles a la voz de Dios. Ahora, para ser sensible a la voz de Dios, tenemos que relacionarnos con Él. Hace un tiempo me acuerdo que me había cruzado con una persona que era no vidente, ¿no? Y esta persona tenía esa capacidad de que escuchaba una voz y decía, ahí viene tal. Y yo ni lo veía, yo no lo veía. Y después así aparecía. No, porque escuché la voz. Cuando nosotros aprendemos a relacionarnos con el Espíritu Santo, no necesitamos verlo. Se nos desarrolla el sentido de oírlo. Entonces somos sensibles a su voz. Hace unos años vino un pastor de Catamarca y dijo, Dios no grita sus secretos, Dios te los va a decir al oído. ¿Y cómo haces para escuchar algo que alguien te habla al oído? Te acercas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos revela sus misterios. Y todo lo que es del Padre nos los revela a nosotros. Ahora, ¿vieron lo importante que es caminar con Jesús? Ser obediente a su palabra, el escudriñar su palabra, el leer su palabra. Ahora, nosotros tenemos que entender que fuimos llamados a caminar con Él. Y eso nos va a demandar muchas cosas. Ya hemos hablado de los discípulos, de Cleofas, pobre, a Cleofas ya lo nombramos un montón. Pero por ejemplo, yo tomé un personaje bíblico como ejemplo, para los que quieren tomar nota, en Primera de Reyes 19. La palabra de Dios habla del llamado de Eliseo. Eliseo fue un profeta de Dios, fue el sucesor de Elías. Y fíjense que yo les digo los versículos y ustedes si quieren toman nota. Por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19 al 21, habla del llamado de Eliseo. Dice que Elías se encuentra a Eliseo arando, o sea, trabajando, y le echa su manto. Imagínense Eliseo arando y le cae un manto así en la cabeza de golpe, ¿no? Ahora, dice que la actitud que tuvo Eliseo fue dejar los bueyes y correr tras Elías. ¿Y saben cuál es la actitud ahí? El de dejarlo todo. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, cuando Él habla de que el que quiere caminar conmigo, en un nivel de caminar, de estar ahí medio entusiasta, Él dice, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Ahora, después dice, sube el nivel. Dice, ahora el que quiere ser mi discípulo, deje madre, padre, esposa, hijo, o sea, prioridades. ¿Para qué? Para ser su discípulo. ¿Por qué? Porque el otro día el pastor Daniel, fuimos a acompañarlo a Moreno y dijo, ¿ustedes creen que Mateo le decía a Jesús, maestro, me voy a dormir, vengo dentro de mañana a las 6 estoy acá? Ellos caminaban 24/7. Ellos estaban con Jesús 24/7. Quizá Jesús se alejaba y ellos quedaban por acá, pero ellos estaban totalmente apartados y consagrados para ser discípulos del Señor. La actitud que tuvo Eliseo fue la misma. Eliseo dejó todo y se fue detrás de Elías. Ahora, hubo ciertas características en el discipulado de Eliseo. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver la disposición inmediata de Eliseo para dejarlo todo y seguir a su maestro. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros hoy, el dejarlo todo para seguir a nuestro maestro.
Y nuestro Maestro es Jesús. Y lo vamos a conocer por medio de su palabra. Ahora, también Eliseo tuvo un servicio fiel. Hoy nuestro servicio tiene que ser fiel. Lo que yo hago tiene que ser con una fidelidad. Eliseo dejó todo y fue fiel a su maestro. Y por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11, dice: Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Ustedes fíjense que lo reconocían a Eliseo como un servidor. Cuando vos sos fiel a tu servicio, cuando vos sos fiel a lo que consagraste para Dios, no te tenés que poner un cartel. Acá estoy yo, acá vine yo, no. El alrededor te reconoce. Un rey reconoció a Eliseo. ¿Por qué? Porque era un siervo fiel y obediente. Ahora, otra de las cualidades que tuvo Eliseo fue la perseverancia en seguirlo a Elías. En Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 2 al 6, dice que 3 veces Elías le dijo a Eliseo que lo deje. 3 veces le pidió que se vaya. Y ahí es donde se manifiesta lo que le dice Eliseo, que le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. La insistencia de Eliseo muestra su compromiso de aprender hasta el final. Cuando nosotros somos, yo digo, obstinados en querer aprender, porque tenemos que entender que la palabra obstinado no es una palabra que lo tomamos solamente para lo malo, sino que somos obstinados, que queremos aprender y nos metemos y nos sumergemos en las cosas de Dios. Aprendemos. Ahora, necesitamos ese nivel de fidelidad. Necesitamos ese nivel de perseverancia. Quizá te apegaste a tu pastor, estás con el grupo de matrimonio, te apegaste a tus pastores, ¿no? Estás con los salmistas. En el lugar que vos estés ocupando, siempre hay un mentor, siempre hay alguien que lidera. Y qué bueno que te puedas apegar a esas personas, ser fiel y perseverante, porque algo de Dios va a caer sobre tu vida. Yo siempre doy gracias a Dios por haber acompañado a nuestro pastor Daniel a un montón de lugares. Aprendí hasta a cebar mate. Porque hasta a cebar mate me enseñó: ¿querés venir acá? Bueno, a ver, el mate yo lo tomo así. Y miren qué bravo enseñando a hacer mate. Esta parte bórrenla, pero uno aprende. Hermano, hay materias del seminario que las hice como 5 veces ya con el pastor. Y vos decís: fanático. No. Yo quiero la doble porción. Yo quiero de lo que él tiene de parte de Dios. No es mi ídolo, pero si para mí es un referente, yo tengo que ser perseverante, en la enseñanza. Tengo que ser perseverante en el discipulado. Quiero algo, tengo que ir en pos de eso. ¿Querés aprender a tocar la guitarra? Acá tenés un guitarrista. Apegate a él, a ver. Y te va a decir: bueno, limpiame la guitarra, pasale Belén. Yo quería ya tocarme unos apuntes, ahí unos punteos. No, vamos a lo básico. ¿Saben que vuelvo al mate? Yo me voy con el pastor, la primera vez que me voy con el pastor a un seminario, y me siento en la camioneta así, me puso el cinturón. Me dice: ahí te traje el ministerio. Yo digo: la Biblia, ¿no? No sé, Thompson. Hago así el mate. Agarré, lo hice a mi manera. Un puchero era, ¿no? Y el pastor, tomo yo, primero se lo doy, ¿no? ¿Vieron cuando el pastor, los anteojos por acá? Bueno, me miró como, escucho que pone las balizas en la camioneta. Tic, 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 tic. En autopista íbamos. Mirá, yo te voy a enseñar. Dije.
Se bajó, tiró toda la hierba y me dijo, esto es así, así, subidita para allá, poquitito de agua, que acá nadie va a nadar. Bueno, listo. Aprendí el ministerio. Ahora, yo sé que después lo demás va a ser añadidura, pero es el ser obediente, es el ser fiel, es el estar. Eso es lo que manifestó Eliseo en Elías. Por eso le dijo, no te voy a dejar, me voy a quedar con vos. Ahora, hubo una petición de parte de Eliseo. Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Se dan cuenta que Eliseo no pidió riqueza, no pidió poder, sino más del Espíritu Santo. Qué bueno cuando nosotros nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, yo necesito más de tu Espíritu Santo. Porque la riqueza, el poder, eso es añadidura. Y por eso pelea el hombre. Hoy nosotros tenemos que decirle, Señor, dame más de tu Espíritu Santo. Necesito más aceite. Necesito más entendimiento, necesito más luz. O sea, él podía haber pedido, pero no, él pidió más del Espíritu Santo. Ahora, ¿recibió Eliseo lo que pidió? En 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 13 al 14, hubo una transmisión de manto. Dice que cuando Elías fue arrebatado, tiró su manto y lo tomó Eliseo. Y como Eliseo había sido fiel, obediente y perseverante, sabía lo que tenía que hacer con el manto. No es que agarró el manto y dijo, ¿y ahora? Agarró el manto y sabía lo que tenía que hacer. Entonces se acercó al río y golpeó, ¿no? ¿Y qué pasó? Se abrió. Entonces todos reconocieron que lo que tenía Elías, ahora lo tenía Eliseo. Cuando nosotros caminamos con Cristo, lo que Él tiene, lo tenemos que tener nosotros. Porque su palabra, Él lo dijo en su palabra, mayores cosas que estas harán ustedes. Gracias, Emilio, por ese amén. Tenemos que entender que lo que nosotros pidamos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Eliseo toma el manto y abre el Jordán. El manto simboliza la autoridad y el ministerio que ahora recaen sobre Eliseo. Y es la confirmación del discipulado. 2 de Reyes 2:15. Los hijos de los profetas reconocen el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. La comunidad confirma que Eliseo heredó el ministerio de su maestro. Qué lindo que nosotros, el barrio, la sociedad, pueda reconocer en nosotros que el ministerio de Cristo está en nosotros. Porque el apóstol Pablo dijo que nosotros somos embajadores, somos representantes del reino de Dios. Qué bueno que la sociedad lo reconozca, que el vecino lo reconozca, que tu vecino no tenga que ir a pedirle una oración al cura de la iglesia, que tu vecino vaya a tu casa, te golpee las manos y que te diga, ¿podés orar por esta causa? Porque yo sé que a vos Dios te responde. Y es lo que necesitamos manifestar. Ahora, hay lecciones prácticas. El discipulado implica dejarlo todo para seguir el llamado. Se aprende primero sirviendo antes que liderar. La perseverancia abre puertas a mayores bendiciones. El verdadero discípulo busca más de Dios, no reconocimiento humano. El discipulado culmina en una transferencia de misión y autoridad. ¿Cuándo culmina el discipulado? Cuando hay una transferencia de misión y autoridad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hizo Jesús? Les dio la comisión, les dijo, ahora van a ir y van a hacer esto. ¿Y después qué les dio? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Autoridad, poder. Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo. Levanten la mano los que tienen el Espíritu Santo. Tenés autoridad y tenés poder. Ahora tenés que creerlo. Si no lo crees,
no vamos a poder hacer nada. Ahora, yo lo tengo que aplicar prácticamente a esto. Entonces no contesten, ¿no? Pero ¿qué significa para vos caminar con Jesús en tu vida diaria? ¿Qué áreas de tu vida necesitan alinearse más con Él? ¿Cómo puedes mostrar que caminas con Jesús en tu escuela, trabajo o familia? Eso es lo que te tenés que preguntar vos. Me pregunto yo. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué tengo que hacer? Caminar con Jesús es vivir en fe, obediencia, amor y santidad. Colosenses 2:6, y con esto voy terminando. Colosenses 2:6 dice esto: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo le hemos recibido? ¿Qué se nos manifestó en nuestra vida en primera instancia? ¿Qué fue lo primero que se me reveló del Señor? Porque de esa manera en la que nosotros lo hemos recibido, en esa manera tenemos que andar. Y volvemos a cómo empezamos. Andemos, si decimos que estamos en Él, andemos como Él anduvo. Rompamos la burbuja. Preocupémonos más por el de al lado. Saben que Jesús se debía a la gente. Jesús entraba en lugares donde nadie entraba. Jesús se acercaba a personas que nadie se acercaba. Jesús, cuando se le acercó la mujer del flujo de sangre, primeramente esa mujer tuvo fe, rompió paradigmas, rompió cultura, rompió un montón de estereotipos que se habían formado en la mente a través de la religión. Hace unos días escuchaba una canción que decía: no hay peor adicción que la religión. Cuando nos volvimos adictos a la religión, entramos en un colapso. Qué bueno que nosotros en este tiempo podamos hacer lo que hizo Cristo: caminar con la gente, andar con la gente, el manifestarnos al que está al lado. Quizá el que está al lado tuyo está necesitando una palabra direccionada de parte de Dios. Pero como vivimos muchas veces entre dos paréntesis, es como que no nos preocupa el de al lado. Sí, total, yo estoy bien. Mi familia está bien. Mi economía está bien. Queremos manifestar que caminamos con Jesús, manifestemos la vida de Cristo. En Mateo capítulo 8 cuenta la historia de un leproso. Este leproso dice que lo vio a la distancia a Jesús y salió corriendo y se tiró delante de los pies de Jesús de rodillas. Y le dijo: maestro, si quieres, límpiame. Miren qué acción de humildad. Porque no fue con soberbia. No fue a decirle: bueno, limpiame, prosperame, como muchas veces nos manejamos nosotros. Y hace 20 años que estamos dentro de una iglesia. Esta persona se acercó con humildad y le dijo: maestro, si quieres, límpiame. ¿Y Jesús qué le dijo? No sos digno. Rompiste la religiosidad porque vos tenés que estar apartado allá, no te podés acercar a nadie, cometiste un error, fallaste. No, Jesús le dijo: sí, quiero, sé limpio. Qué lindo que podamos manifestarnos de esa manera a la sociedad, ¿no? Diciéndole que hoy tenemos acceso confiadamente y libre al trono de la gracia. ¿Queremos caminar con Cristo? Manifestemos la vida de Él en nosotros. Manifestemos el amor, manifestemos la perseverancia, la santidad, la fe, la obediencia. Y vamos a ver frutos. El día domingo se nos soltó esa palabra en la cual dijo que el ministerio, poder y conocimiento de Dios iba a pasar a otro nivel. Que se iban a empezar a ver milagros, prodigios. Y yo dije: Señor, gloria a Dios por esa palabra. Pero hay algo que tenemos que empezar a ejercitar: la fe, la obediencia y la perseverancia. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Y vamos a
tomarnos 2 minutos para poder reflexionar, para preguntarnos qué es para nosotros caminar en nuestra vida diaria con Jesús. Para preguntarnos qué áreas de nuestras vidas necesitan alinearse más con Él. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué es necesario hacer para poder mostrar más la vida de Cristo? Dios no te está demandando riqueza. Dios está demandando tu corazón. Y Dios está demandando tiempo. Dios te está diciendo, dame tu tiempo. Caminemos juntos. Edifiquémonos juntos. Qué bueno que en esta noche, cuando volvamos a nuestras casas, podamos reflexionar en su palabra. Y que la palabra edifique nuestro espíritu, edifique nuestras vidas. Y que esa palabra empiece a llenarnos. Porque realmente lo que nos va a llenar es su palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, en plena incertidumbre, el enemigo le dijo, y dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué bueno que podamos comer cada día de su palabra, porque realmente vamos a ser saciados, porque realmente vamos a ser sanados, restaurados, limpios, vamos a tener paz y vamos a poder transmitir paz. Y de golpe nosotros nos transformamos en un faro en medio de las tormentas. Se te acerca gente que jamás pensaste que se te iba a acercar, por el solo hecho de haber obedecido a Dios, por el solo hecho de haberte apartado para Él, consagrado para Él. Y Dios te empieza a obrar, a usar. Dios empieza a obrar a través de tu vida. Y cuando antes te sentías insignificante, hoy sos importante. Porque la palabra de Dios dice que lo menospreciado, lo vil de este mundo, Él escogió para avergonzar a los sabios, aquellos que se creen que lo saben todo, que lo tienen todo y realmente no tienen nada. Porque hoy nosotros que estamos en este lugar entendemos que el todo es Cristo, que todo se lo debemos a Él. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias porque yo sé que es el Espíritu Santo el que se está moviendo en este lugar, el que está trayendo convicción, el que está trayendo luz y el que está abriendo el entendimiento de tu hijo, de tu cuerpo, de tu casa, de tus hijos. Gracias, Espíritu Santo.